A la edad de los 18 años yo ya tenía mi primer hijo, entonces necesariamente yo tenía que tener un trabajo. Siempre he trabajado en maquilas desde el año de 1993. Le digo, eso es un horror en el sentido en que tiene hasta hora para ir al baño. Pero este era sudor de nuestra frente, ganarnos ese salario. En El Salvador, las maquilas son una de las principales fuentes de empleo, principalmente para las mujeres. El 80% trabajan para estas empresas. Eso nos convierte en el país de la región con más mujeres en la industria maquilera y también donde más predominan las violaciones a los derechos laborales de las trabajadoras de este rubro. La maquila en la región centroamericana tiene cerca de 40 años de existir y de operar. Es una industria que se instala en la región después de los acuerdos de paz. En busca de mano de obra barata y en busca también de pacificar la región, que en ese momento estaba un poco convulsa. Estamos hablando de los 80, 90, la era Reagan. Entonces empezamos a ver y a observar en la región que cientos y miles de mujeres se van incorporando a la industria de la maquila, que no era tan común en esa época, ¿verdad? También es como uno de los ejemplos característicos de la globalización, que miles de mujeres se van incorporando al trabajo y que es un trabajo precario. En El Salvador, este empleo es uno de los más precarios. El salario oscila entre $9.84 y $295.20 mensuales, uno de los más bajos después del sector agropecuario. Hasta el 2017 existen 17 zonas francas ubicadas en 6 departamentos del país que albergan a más de 200 empresas de diversos rubros: textil, confección, centros de distribución, centros de contacto, agroindustria, agropecuario, electrónica y metal mecánica. Lamentablemente, los derechos de las personas trabajadoras se siguen violando de diferentes formas. La imposición de altas metas y supuestos bonos salariales sigue siendo la estrategia de estas empresas, dando como resultado una fuerte explotación laboral. Históricamente hemos visto una serie de vulneraciones que anteriormente, por ejemplo, las más graves eran todo lo relacionado a salud y seguridad ocupacional, que el tema del pago de los salarios, el no pago de horas extras, las jornadas extenuantes para las trabajadoras. Todavía hay maquilas que las hacen trabajar hasta 14 horas, cuando lo permitido por nuestra ley es únicamente de 8 y no les pagan horas extras. Mi nombre es Ana María Romero y siempre he trabajado en maquilas desde el año de 1993. Cuando trabajé en esta empresa Gabo, ¿verdad?, donde yo tuve más maltrato hacia mi persona, pues yo fui supervisora de esta empresa también, ¿verdad? Y veíamos todos los maltratos de las compañeras, cuando estas coreanas les pegaban en la cabeza, ¿verdad? Y pues las trataban de cabeza de pollo. Cuando estábamos en esta empresa, ¿verdad?, una compañera fue maltratada, que ella se vio mal de su estómago y pidió permiso, lo cual no se le dio, ¿verdad? Intercedí con la coreana que se llamaba Andrea, ¿verdad? Y le dije yo de que pues que mi compañera estaba muy mal, ¿verdad?, de salud. Y me dijo ella, hasta que yo ver que cadáver salir, yo dar permiso. Mi compañera fue sacada en ese momento en un carro, la fueron a dejar, llegó al seguro y se da que el seguro no era pagado. Entonces la remitieron al Rosales, y donde ella fue ingresada
y a los 2 días ella murió, dejando una bebé de 2 meses. La Concertación Regional de Mujeres por un Trabajo Digno presentó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos y laborales que enfrentan las mujeres en la maquila, en donde se destacan las condiciones de desigualdad que enfrentan las trabajadoras, bajos salarios, violaciones a sus derechos laborales, entre otros. El estudio parte reconociendo que en la región y en los distintos países han habido diagnósticos, estudios científicos, estudios regionales que han documentado la situación de las obreras de la maquila. Pero queríamos como una actualización, queríamos saber qué pasaba al 2015, 2016. Un 53% de las empleadas de maquila son jóvenes entre 16 a 25 años. El 30% está en edades de 18 a 22 años y un 67% entre 18 a 35. El 67% de trabajadoras son madres, pero el 27% son madres solteras. No podemos hablar quizás de una disminución de violación a los derechos más básicos. Quizás hay cosas que han ido como quedándose ahí un poco más en el olvido, pero hay situaciones que siempre están presentes. También hay acoso laboral, acoso sexual de parte de los gerentes, supervisores, líderes de las empresas hacia las obreras y los obreros. Podemos hablar también de discriminación por embarazo, maternidad, no permiso también para ir al seguro social, para algunas obligaciones personales. Estos permisos son negados y en su caso si son brindados son descontados también. Hay muchas trabajadoras que presentan también estrés laboral por no poder llegar a la meta y no poder alcanzar el bono de producción, que en algunos casos es un bono que se los pagan a las mujeres para no hacerles el pago de la hora extra. Es un engaño. Entonces, ¿qué hacen estas mujeres necesitadas? Entran a trabajar antes de la hora oficial. Las empresas son tan generosas que abren una hora antes de la hora oficial y las trabajadoras llegan para lo que le llaman adelantar trabajo, el trabajo del día. No toman las pausas en algunos casos y a veces salen media hora o una hora después para ganar su bono de producción. Es una forma de yo le llamo de autoexplotación, ¿no? Se están dañando seriamente la salud. Luego yo quedé embarazada, ¿verdad? Y me vi muy mal de mi embarazo, ¿verdad? Entonces, cuando yo pues me veía muy mal de mi embarazo y llegué a los 6 meses de embarazo, esta coreana pues en varias veces me golpeó. Entonces, yo esa vez llegué a la línea, me salió una producción mala y vino la coreana, agarró el poco de chumpa y me la aventó encima. Entonces yo me puse a llorar, ¿verdad? Yo me puse a llorar y cuando yo iba caminando, ella todavía se fue detrás de mí y me empujó y me dijo, chef, va. Y vine yo y me deslicé y pegué en la esquina de la mesa con mi barriga. Y bueno, salí a receso. Les dije a unas compañeras que me sentía mal. Entonces llegó la noche, llegué a mi casa cansada y con mi dolor, ¿verdad? Me acosté como a las 10 de la noche después de llegar de trabajar a hacer cena y atender mi hogar, ¿verdad? 10, 11 de la noche yo me acostaba. Luego a las 3 de la mañana me sentí húmeda de mi parte y cuando yo me hinqué en la cama para ver por qué estaba húmeda, vi que era agua lo que me salía, ¿verdad? Lo que le llamamos la fuente. Entonces le hablé al papá de mis hijas. Vino él y se aventó de la cama y yo boté la última agua. Quedé ingresada
y me dijeron que inmediatamente me iban a operar porque la bebé se me había muerto en mi vientre. Entonces me pusieron todavía suero abortivo y yo le pedí a Dios, ¿verdad?, de que mi bebé naciera. Entonces yo hice, ¿verdad?, todo el esfuerzo por tener esta bebé normal y la tuve y la vi cuando salió y nació viva. Y me regañaron los doctores porque la tuve en esa camilla. Bueno, luego me pasaron, me hicieron legrado y me maltrataron toda y quedó mi bebé ingresada. A mí me sacaron del seguro y a los 33 días murió mi bebé de un infarto. Como Ana María, hay muchas mujeres que han vivido abusos similares dentro de la maquila, pero el temor a la denuncia es fuerte y estos casos no son reportados. Sin embargo, lo que hemos podido conocer es que las mujeres tienen mucho temor de denunciar todavía y precisamente el temor es basado en la pérdida de su trabajo, de su empleo, que aunque sea un trabajo precario, un salario que no les permite tampoco salir de la pobreza, pero muchas veces esas mujeres son jefas de hogar y son las que mantienen su familia, entonces tienen todavía mucho temor de denunciar. En algunos casos, cuando se atreven a denunciar, es cuando ya la situación está, por decirlo de una manera, bastante grave. Son constantes también las denuncias sobre incumplimiento a la Ley General de Prevención de Riesgo en los lugares de trabajo. La maquila es uno de los lugares con muchos riesgos para las trabajadoras. Nosotras elaboramos una investigación en una fábrica que se llamaba Ocean Sky, que estaba en la Zona Franca Internacional, en la cual pues se denunciaron un sinfín de violaciones y entre estas podíamos también hacer notar este tipo de la ventilación. Trabajaban bajo, digamos, entre la 1 y las 3:30 de la tarde con unas temperaturas de 40 grados o un poco más. Esta zona franca está en Olocuilta, entonces las salidas de emergencia estaban tapadas también por materia prima, cajas, máquinas. Las máquinas estaban dejando quizás ni siquiera una cuarta de espacio entre trabajador y trabajadora, y en una de estas eran planchadores, entonces el calor de la plancha de atrás le llegaba a la otra compañera y así un sinfín de situaciones, ¿verdad? En este sentido de la vulneración en cuanto a la salud y seguridad ocupacional. A finales del 2016, empresas maquileras presentaron su solicitud de cerrar operaciones en el país, tras anunciarse que el salario mínimo subiría de $210.90 a $295, un incremento del 39.88% en el sector maquila y que entró en vigencia el 1 de enero del 2017. La Cámara Salvadoreña de Textiles y Confección calcula que este aumento al salario mínimo provocaría la pérdida de 3.000 empleos hasta llegar a 10.000 en el transcurso del año. Yo no sé si eso es verdad o es pura propaganda empresarial para asustar. Dice, todo sube cuando aumentan los salarios a la maquila, y si usted ve el índice de precio del consumidor de los últimos aumentos de los últimos 5 años, o no ha aumentado los precios o no ha aumentado mínimamente. Sin embargo, con el tema de salario, pese al aumento recién hecho el año pasado, o sea, solo está Nicaragua con un salario más bajo que el que tiene El Salvador. En el sector maquila tuvimos en el 2016, nosotros nos reportaron 2 cierres de empresa, ¿verdad? Uno fue el caso de la empresa La Magdalena, que fueron aproximadamente unas 325 personas las que fueron despedidas, en mayor número mujeres,
y en menor número hombres. Entonces, como ministerio, si nos dan el aviso, nosotros acudimos inmediatamente, vamos a verificar, tratamos en ese momento de hacer en el lugar una mediación para ver si a estas personas logramos el acuerdo para que le paguen las prestaciones que le corresponden a las personas. Este tema ha sido bastante difícil porque, bueno, en la empresa Brooklyn, que está en la zona franca de San Marcos, hubieron muchos despidos el año pasado, casi alrededor de 700 personas o un poco más, porque dijeron ellos que no podían mantener ya la planta porque habían como marcas importantes que les habían dejado de dar trabajo. Fíjese que el Ministerio de Trabajo ha dado especial énfasis en el tema de las maquilas, ¿verdad? Porque sabemos que la mayoría de personas que trabajan en las maquilas son mujeres. Entonces se ha hecho desde el 2014 a la fecha, se ha hecho un especial énfasis en verificar el cumplimiento de derechos laborales en estas empresas, ¿verdad? Para que haya una supervisión más o menos constante y que las empresas estén pagando lo que la ley ordena que deben de pagar, ¿verdad? Cuando se da el aumento de salario, el gerente llega a la conclusión de que se va a quedar de 7 personas que habíamos, se queda solamente con 3 personas, porque la empresa, en apariencia, el mínimo de sueldo que se ha aumentado, o sea, se va a ir a quiebra. Me quedo sin el trabajo porque el gerente dijo que no podía estar pagando más personal. Tras su despido, insistió en buscar empleo nuevamente en otra maquila. A pesar de todas las violaciones que ha soportado por casi 16 años, sin embargo, su edad le ha cerrado la puerta. Ronda los 50 años y estas empresas no contratan a una mujer que sobrepase los 30 años de edad. Pensé que por la experiencia que yo tenía en cuanto a las máquinas, saber usar la máquina, la rana, la plana, la collaretera, multiaguja, pensé de que se me iba a facilitar, pero la verdad de las cosas es de que no. Mire, muchas veces quizás uno llega a aguantar hasta esos extremos. Quizás en primer lugar es porque no conocemos de nuestros derechos. Y otras personas creo que también lo hacen o lo hacemos es por lo mismo que sabemos de que aunque sea poco el dinero está llegando a la casa, ¿verdad? Donde sabemos que hay tantas necesidades, ¿verdad? Desde 1998, bajo la gestión del expresidente Calderón Sol, las zonas francas rigen su funcionamiento bajo la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, ley que les da la exención total de impuestos, es decir, que gozan de privilegios empresariales como no pagan impuestos de aduana, impuestos sobre las ventas, impuestos sobre la renta, impuestos municipales y sus productos pueden entrar libres de impuesto a los mercados de Estados Unidos. Estas compañías vienen a dar trabajos mal pagados y tienen un menú en Centroamérica para escoger a qué país se van, teniendo como muy en consideración el costo de la mano de obra. No es el único criterio para invertir, ven también costo de la energía eléctrica, acceso a puertos, estabilidad política, delincuencia y otros. Son un aproximado de 17 zonas francas y más de 200 empresas, ¿verdad?, que gozan con este régimen también de exención de muchos impuestos. Y es un sector también que en los últimos años ha venido creciendo y que un poco por lo que hemos oído de las noticias o de algunos discursos, también es un sector que va a continuar creciendo y al que se le va a apostar. La educación, la capacitación y el conocimiento de los derechos laborales son acciones vitales y urgentes para contribuir al fortalecimiento integral de las mujeres, tanto para que conozcan todos sus derechos humanos como para que los defiendan, se organicen y los exijan.
Bueno, lo que estamos haciendo nosotras siempre es la educación en derechos laborales. Eso es algo bien básico porque definitivamente la gente no conoce sus derechos y mucho menos sus derechos laborales. Entonces nosotras sabemos que si no conoces un derecho, ¿cómo vas a exigirlo si no sabes que existe? Bueno, a nivel de empresa y a nivel de Estado podemos hacer el llamado de que el gobierno esté vigilante ante esta situación de que los empresarios no quieren pagar el salario mínimo. El llamado general es bueno, que los derechos laborales son derechos humanos y responden a la dignidad de las personas, y eso es algo que debemos de entenderlo, tanto las mujeres que laboran en las fábricas como los empresarios y los gobiernos. Ellos tendrían que hacer conciencia, ¿verdad?, de lo que estas mujeres, voy a ponerme como siempre maquilera, hacemos dentro de estas empresas, ¿verdad? De que valoren el trabajo de todos sus trabajadores, de que sin nosotros o nosotras no harían nada. Y al Estado, pues, lo que le podría decir como mujer, ¿verdad?, de que se nos apoye y que se nos haga ver, ¿verdad?, de que estamos dentro de estas empresas y somos seres humanos y que esperamos mucho de ellos, mucho apoyo. A todas estas mujeres que trabajan dentro de las maquilas, mi llamado quizás sería en que no dejen ellas que se les humille, que se les maltrate, y que ellas tienen que denunciar cualquier maltrato que se dé dentro de cualquier empresa. Denunciemos, no nos quedemos calladas. Para un país donde la mayoría de mujeres cubren en soledad, además de la carga laboral, el cuidado y la crianza de los hijos, es primordial disminuir los índices de violencia laboral e impulsar leyes y políticas que respondan y garanticen los derechos de las mujeres a través de la generación de empleos de calidad que les permitan gozar una vida digna.